Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Nuestro invitado de hoy, a quien damos la bienvenida, es Cristian Magaloni, actor, docente y director de teatro que ha trabajado en cine, teatro, televisión, tanto en México como en España. Se formó en el Estudio Internacional del actor Juan Carlos Corazza y en el Centro de Integración Psicosocial aplicada a las relaciones humanas, como terapeuta Gestalt. En teatro, ha participado como actor en montajes de directores como Juan Carlos Corazza, David Gaitán, Boris Schoeman, Lorena Massa, Diego del Río y Ricardo Rodríguez, entre otros. En cine ha trabajado con directores como Salvador García Ruiz, Fernando Sariñana, Albert Ariza, Emilio Portes, Alejandro Guzmán, Marcelo Tovar y Alfonso González Iñárritu, por mencionar solo algunos. Las películas en las que ha participado Cristian Magaloni han ganado premios en festivales como el de Sitges, el de Málaga y el de Morelia. Ha trabajado en distintas series de televisión para Netflix, Paramount, Apple TV y ViX. Como docente ha impartido clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC, en el Conservatorio de Actuación, en Lab Capilla y también imparte talleres para actores profesionales. Entre las obras que ha escrito y dirigido Cristian Magaloni se encuentran Inacabados, Posesos, Posesivos y un poco de mezcal, y Mirando al Sol. Como director ha puesto en escena Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, Corridos chejovianos de Anton Chejov, Hay un lobo que se come al sol todos los inviernos de Gibran Portela, Los ojos de Pablo Messiés, Mañana de Reynolds Robledo, Esto no es Hedda Gabler, basado en la obra de Henrik Ibsen, Conjunto vacío, adaptación de la novela homónima de Verónica Herbert, El viento en un violín de Claudio Tolcachir, Indecente de Paula Vogel, Ilusiones de Iván Viripayev, Ana contra la muerte de Gabriel Calderón, Los perros de Nelson Valente y Arte de Yasmina Reza. Cabe mencionar que como actor de teatro lo hemos visto al menos en las obras La ira de Narciso, El candidato, No al dinero, Puerto Deseo y Lincoln va al teatro. Gracias, Cristian, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y nada, me hace mucha ilusión estar aquí con dos personas que admiro tanto. El gusto es nuestro. Cristian, muchas gracias. Nosotros a ti. Cristian, ¿cómo surge tu vocación por el teatro? ¿De dónde vienen tus primeros recuerdos cuando tu primer acercamiento con el teatro? Mi padre estaba haciendo Medea con Marta Aura. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, la primera obra de teatro que vi. Y claro, me la pasaba en el camerino, venía de vacaciones a ver a mi padre porque él vivía aquí y yo vivía en España. Y siempre lo acompañaba a los sets de películas, pero esta era la primera vez que lo acompañaba a una obra de teatro, ¿no? Y ese fue mi primer acercamiento, la vida de camerinos, de esos camerinos, claro, de los finales de los 80s, ¿no? ¿Qué edad tendrías más o menos? Tendría 9, por ahí. No puedo decir exactamente qué edad tendría, pero era muy, muy niño. Y nada, recuerdo ver la obra y estar muy impresionado, ¿no? Muy, muy impresionado, impactado, moviéndome cosas que no sabía ni siquiera que existían. Y luego recuerdo también ver una versión de Eduardo II, de Bertolt Brecht, en el Helénico, y que la estaba haciendo en la misma época. Y esos son mis dos primeros recuerdos en el teatro, vamos. Y sí, eso. Pero yo nunca quería ser actor, odiaba la actuación y el teatro. Yo quería escribir. Y nada, mi padre era muy amigo de una mujer que se llamaba Claudia Becker, y me llamó para un casting. Me quedé en el casting para hacer una película, y me metí a estudiar teatro y me enganché. Fue como un veneno, como dicen, ¿no? Y ya no lo solté nunca. ¿O no te soltó a ti? O no me soltó a mí. ¿No? Al revés, sí, qué bueno. Sí. ¿Qué consideras
lo más enriquecedor de tus estudios con Carlos Corazza en España y del aprendizaje de la psicología humanista, de la terapia Gestalt, esto último enfocado al teatro? La Gestalt que yo aprendí es una Gestalt muy enfocada al teatro. Bueno, agarra mucho al teatro. Fritz Perls, que es como el creador de la Gestalt, fue ayudante de dirección de Max Reinhardt, ¿no? Uno de los grandes directores del siglo XX. Entonces voló mucho, bueno, se robó mucho de la teatralidad para aplicarla a la Gestalt, ¿no? Entonces está muy alimentada por lo teatral la Gestalt. Entonces es un camino muy, muy cercano. Y Juan Carlos Corazza precisamente me ayudó a entender el teatro desde ese lugar, ¿no? Desde trabajar con lo humano es hacer teatro en el fondo, ¿no? Sí hay que aprender la técnica, sí hay que aprender cómo está construido un texto, ¿no? Los convenios dramáticos que están establecidos, pero en el fondo es una exploración de quiénes somos y qué hacemos y cómo y por qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces, mirar para adentro es un requisito indispensable del quehacer teatral. ¿Cómo nace Cristian Magaloni, el dramaturgo? Y a grandes rasgos, ¿cómo es tu proceso de escritura de una obra? Híjole, eso es lo que más me cuesta en la vida. Creo que yo siempre quise escribir y lo que más me cuesta es eso, ¿no? Me tardo años en escribir una obra. Escribí cuando llegué aquí, regresé de España acá por circunstancias de la vida. Y claro, no conocía a nadie, no tenía trabajo. Entonces me puse a escribir y escribí una comedia que se llama Posesos Posesivos y un poco de mezcal, que monté en el sótano del Carlos Lazo, un lugar increíble. Y lo escribí con un amigo y ese fue mi primer acercamiento a la escritura teatral. Y después ya escribí Inacabados, pero también partiendo de un texto que amaba, que era 6 personajes en busca de autor de Pirandello. Entonces hice una reinvención de esa situación. Y luego finalmente la obra que sí más es personal es Mirando al Sol, que es una obra que yo amo, que ahora estoy viendo a ver si la retomo. Y esa es una historia personal, ¿no? No tiene nada de biográfico, pero es la exploración del vínculo con mi padre, ¿no? Entonces a través de eso salió esa obra, pero me llevó 4 años escribirla, ¿no? Y así me tardó muchísimo en escribir, muchísimo. Cristian, justo nos gustaría saber sobre esta obra de Mirando al Sol, que pues habla de un padre, un hijo, la eutanasia de alguna manera, ¿no? Ver la muerte desde otro ángulo, muy humano, muy, muy cercana a todos. Y en contraste, ¿de qué va Posesos Posesivos y un poco de mezcal? Porque pareciera que desarrolla asuntos de otra naturaleza, no sé, que pudieran ser opuestas, o a ver, platícanos un poco esos 2 textos. Sí, son textos muy opuestos, ¿no? Mirar al Sol nace de 2 libros que me marcaron en una época, ¿no? Siempre mi tema en las obras que yo escojo, porque luego hay obras que me contratan, pero las que yo voy escogiendo y las que son mis proyectos, siempre el tema de la muerte, el suicidio, es un tema que me interesa, ¿no? No de un lugar mórbido, pero sí que me ocupa. Y Mirar al Sol surgió de 2 libros, que uno es el libro tibetano de la vida y la muerte, y otro se llama Mirar al Sol, precisamente, de Irving Yalom, que es un tipo que tiene una terapia que se llama terapia existencial. Y entonces era contraponer estas 2 miradas sobre ese mismo hecho de la muerte, ¿no? Una mirada más práctica sobre la vida, ¿no? Sobre la vida es para gozar, ¿no? Como un poco el asunto del goce y la gracia, ¿no? Y el sentido de la vida con perspectiva desde la muerte, ¿no? Una vez vivida, ¿dónde estuvo su valor? Y esa fue la exploración de Mirar al Sol. Y pues esos posesivos y un poco de mezcal era las ganas de hacer algo, ¿no? Divertido, que le gustara a la gente y que nos la pasáramos muy bien. Y lo que tenía esa obra maravillosa era que era desbordada, ¿no? Tenía un narrador increíble que bailaba Psycho Killer y era un gringo de 2 metros que conocía súper con pajarita, ¿no? Era muy, muy bonita. Pero los pininos en el teatro, ¿no? Y aprendiendo a escribir, que es un arte complicadísimo escribir. Sobre todo teatro. Bueno, no, sobre todo no. Supongo que todo es muy difícil escribir, pero el teatro es complejo. Bueno, porque además ahí, una vez que terminas lo escrito, cobra otra vida en el escenario y parece que no termina, ¿no? Sí, tiene muchísimas aristas que no habías visto, ¿no? Que no sabías ni siquiera que habías escrito, ¿no? Y de repente ves ahí como hilos inconscientes que se están ahí reproduciendo, ¿no? Y que otro cachó y tú no. Ajá. ¿No? Es un mundo escribir teatro. Y que alguien agarre tu material y haga algo creativo con eso, ¿no? Claro. Sí. Es que le da otra vida. Le da otra vida. ¿No? Es maravilloso eso.
Continuamos nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con Cristian Magaloni. Cristian, ¿qué te impulsó a dedicarte a las 3 profesiones? Actor, dramaturgo y director. Yo quería actuar, ¿no? Como que eso es lo que quería hacer. Y luego me di cuenta de que mi mirada era muy de director. Y poco a poco, también cuando llegué aquí no sabía cómo moverme en este mundo del teatro, porque tenía muy claro que lo que quería hacer era teatro. Me empecé a producir mis propios proyectos, ¿no? Entonces me entró la neurosis y dije, no, yo quiero tomar decisiones. Y entonces empecé a dirigir y ahí me enganché, ¿no? Y la verdad es que soy un tipo cero tirano, pero sí me gusta tener el control y la decisión final, ¿no? Entonces estoy muy cómodo en la posición de director. La de actor me cuesta más. Oye, cuando dices que llegaste aquí, ¿estuviste en España todo el tiempo? Sí, mi madre es catalana, mi padre es mexicano, entonces yo crecí en España. A los 15 me vine para acá, de los 15 a los 20, y luego de los 20 me fui a estudiar a Madrid y pasé 11 años en Madrid hasta que regresé acá. Ya. ¿Cuál es el mecanismo que tú activas para cada una de estas 3 facetas de las que hablábamos hace un momento? Entiendo que, bueno, como dramaturgo propones, delimitas, como actor creas y propones también, pero acatas instrucciones, y como director tú dispones, como bien decías. ¿Cómo acallas a tus otros yo, artistas, para que crezca uno de ellos sin estorbar o sin avasallar al otro? Por ejemplo, en la actuación tengo un gusto muy particular, ¿no? Entonces, eso me ha costado trabajo, ¿no? Y he aprendido poco a poco a que mi orgullo no me venza, ¿no? Ni mi soberbia. Entonces, a dejarse dirigir, que no es fácil, sobre todo si estás acostumbrado a tener la decisión final, ¿no? Es un trabajo y siento que es una disciplina también el acatar las indicaciones de un director y hacerlas propias. Es el arte del actor, ¿no? Claro. Y también debería ser una obligación como actor, ¿no? Una obligación. Bueno, claro, ¿no? Digo debería porque hay muchos que no la cumplen. Exactamente. Sí, totalmente. Sí. Y también siento que también ya hay una manera de dirigir más que está cambiando, ¿no? Y la mía siempre busca confluir con la visión del actor, ¿no? Porque finalmente el que más sabe en el teatro, en el cine siento que es otro asunto, pero en el teatro es el actor. Él es el dueño de la cosa. Él es el dueño de la ficción. Entonces hay que seguir lo que le pasa a él en el cuerpo. Que hay mucha más información que a veces lo que tú puedas pensar, lo que tú puedas intuir o lo que tú puedas estudiar de una obra, ¿no? Lo que le pasó ahí cuando se puso enfrente de la otra diciendo tal palabra es mucho más rico que lo que se pueda planear, ¿no? Entonces es importante también fiarse del actor, ¿no? Como director. Vamos a saber aprovechar. Saber aprovechar su sensibilidad, que es distinta a la tuya, ¿no? Claro. Claro, y que además se sumergió en la circunstancia, en el personaje, ¿no? Claro. Exacto. ¿Desde dónde? Sí. ¿No? Bueno, y como dramaturgo, vuelvo a reiterar lo mismo, me parece lo más difícil, ¿no? Porque hay que poner las reglas del juego, ¿no? Y ahí es un puzzle enorme, un rompecabezas enorme que hay que darle sentido. Y por eso siento que yo me tardo tanto en escribir, ¿no? Porque realmente escribir una obra de teatro, escribir palabras para que sean dichas, tienen que tener una lógica interna que no puede ser anecdótica, que es difícil de agarrar y sostener, ¿no? Como hay que tener mucho callo para hacerlo, siento. Sí, totalmente. Más allá de los distintos éxitos de las obras, ya sea de público, taquilla o de crítica, ¿cuál ha sido la obra más placentera para ti como director? ¿Cuál como autor? ¿Y cuál como actor? Como actor yo creo que Himmelbeck, y La era de Narciso también la disfruto mucho, pero es muy narrativa. Y siento que como actor me han tocado pocos textos dramáticos, ¿no? Donde estén pasando situaciones dramáticas. Siempre me tocan cosas muy narradas. Y esa Himmelbeck la disfruto muchísimo. Muchísimo. Aparte es un texto tan bien escrito. Mayorga es un genio, ¿no? Y entonces, cuando un texto está bien escrito es muy fácil actuar. Las palabras tienen lógica solas, ¿no? Y ahí es donde el actor empieza a ser realmente creativo, donde no está apagando fuegos, ¿no? Entonces esa la disfruté muchísimo. Como director, yo creo que, pues sí, Indecente, ¿no? Manejar un bicho de ese tamaño era mi primer bicho enorme también, ¿no? Y con música, con tantos elementos, jugando a la vez, fue todo un rompecabezas muy divertido de solucionar y por suerte tenía un equipo increíble. ¿Y alcanzó a ser placentero a pesar del monstruo? Fue muy placentero. Yo creí que la iba a sufrir muchísimo, porque conociéndome, lo atormentado que soy, y no, fue un proceso
bastante gozoso, muy, muy gozoso. Y igual también siento que también ya mis procesos tienden a eso, acostumbran últimamente a ser gozosos, ¿no? Arte, dentro de todas sus dificultades, fue muy gozoso, ¿no? Porque también cuando hay un buen casting, hay una buena elección de actores, todo cae en su lugar, ¿no? Es todo mucho más fácil. Pero mi obra favorita es como dramaturgo es Mirando al Sol, ¿no? Para mí ahí estaba mi corazón, mi manera de ver la vida. Y había una apuesta clara, creativa mía, que me interesa mucho, que a veces no acabo de explorar porque sí está en otros de mis montajes que son más personales, que es el actor y la palabra, como quitar artificios de las cosas, ¿no? Como destilar la actuación en solo el texto y lo que le pasa al actor diciendo al texto, punto. Olvidar un poco de los efectos, y me han tocado hacer mucho efecto también, ¿no? Como Indecente es una obra de juegos teatrales y de eso va, ¿no? Y Mirando al Sol, que es a mí lo que me gusta es el actor y de la dirección es la relación con el actor, ¿no? La actuación. Entonces ese es mi mero mole y donde más gozo y donde más disfruto, ¿no? Esta noche nos acompaña el actor, director y dramaturgo y docente Cristian Magaloni. Cristian, en La ira de Narciso, que es un thriller, interpretaste a un catedrático gay obsesionado con una mancha de sangre bajo su cama de hotel. En No al dinero, que es una farsa comedia, hiciste el papel del ganador del premio mayor que se niega a cobrarlo. En Puerto Deseo le diste vida a un catalán machista que estaba de ocupa, y actualmente en la farsa Abraham Lincoln va al teatro, eres la figura de cera del 16º presidente de los Estados Unidos de América y el director de un enloquecedor montaje teatral. ¿Cuál de los distintos géneros te parece el más complicado como actor, independientemente de la obra y el apoyo o la guía del director o de la directora? O sea, a ti solito. La ira de Narciso. No, siento que esa obra es un reto, porque es profundamente narrativa, es un cuento. Y él lo dice, ¿no? Dice, esto no es un monólogo, no es un soliloquio y por favor no es un unipersonal, no, es un relato. Entonces es un relato, y hacer dramático un relato es complejo, es muy sutil. Entonces esa me ha retado muchísimo. Aparte tuve casi ataques de pánico al aprenderme el texto. Ahora duraba 1 hora y media, pero la primera lección duraba 2 horas, ¿no? Y de texto repetitivo, y nunca había experimentado eso, ¿no? En Himmelberg tenía un monólogo de 40 minutos, pero no era lo mismo. Luego ya llega mi compañero y uno respira. No, si me equivoco, pues me van a salvar. Pero aquí me entraba pánico. Y luego entendí que es mucho más fácil. Sí, claro, porque como tú estás resuelves. Tú ahí controlando el relato, ¿no? Pues te vas, regresas, vuelves a ir y ya, ¿no? Tú solito te ayudas. Exacto. Te das las vueltas y no hay nadie que te contradiga. Aparte ni se sabe en la obra. Exacto. Sí, pero también había que medir el enigma. Uh-huh. Y eso todavía era más difícil. Sí, es más difícil. Eso lo volvió muy complicado. Uh-huh. Sí. ¿Qué haces, Cristian, para superar de pronto el sabor que puede dejar a primera vista cuando sentimos un fracaso, con las comillas que lleve? Por ejemplo, en un estreno, o como actor, como dramaturgo, incluso como director. Más que un fracaso, cuando no llega a lo que esperas, si es que tienes una expectativa de resultado. Esa es la gran tarea, no sé si, del director y del actor, ¿no? Del hacer teatro. Desengancharte de esa cosa que no salió. Yo soy muy atormentado, entonces siempre analizo profundamente qué fue que falló en esa cosa, ¿no? Y a veces llego a la conclusión de que fui yo. O sea, yo la leí mal. No leí mal, sino simplemente aposté por los lugares equivocados. Aposté y tendría que haber ido por otro lado. Sí, pero eso no se sabe hasta que lo has hecho. Y no se sabe hasta que pasa al público. ¿Por qué? Y ni siquiera, ¿no? O sea, es algo que realmente nunca vas a saber. Nunca vas a saber bien, porque tampoco sabes bien qué pasa en el espectador. Ahora, cuando una obra funciona, lo ves. Sí. Le gusta a la gente o no, diga que no o sí,
Porque Eso la se gente siente. dice que no le gusta algo y ves cómo le impactó. Claro. ¿No? A veces dice que le gustó y ves cómo no le pasó nada, ¿no? Entonces el teatro opera a diferentes niveles también, ¿no? Pero sí, creo que poder reflexionar sobre un fracaso también va a sonar a cliché, pero es lo que nos ayuda a abordar de una manera distinta la siguiente obra. Ahora sí lleva un tiempo de respirar y acostumbrarse a esa sensación dolorosa de no ser querido. Claro. Que es lo que todos queremos en este mundo, ¿no? Sí, y a lo mejor acercar más que la sensación, digo, es difícil no es tangible, pues no puedes identificarlo como tal, pero sí ponerle cara para aprender justo como bien dices de eso y nutrir la siguiente puesta, ¿no? Sí. Porque siempre es un misterio también a qué pertenece un fracaso. Yo siento que sí, igual como los directores y actores que más admiro tienen una extraña humildad, por más soberbios que sean, de saber cuando algo no funciona. Porque a veces veo otra gente que no es capaz de verlo o no lo asimilar. Y creo que es importante asimilar cuando algo no está pasando. Y tiene que pasar, Exacto. ¿no? Porque la obra no la haces para ti, la haces para un público y para que pase algo con ellos, ¿no? Puedes jugar a frustrar esas necesidades del público, ¿no? Que es un juego totalmente válido. Pero eso quiere decir que funciona. Pero eso quiere decir que funciona, Claro. ¿no? Sí. Pero uno tiene que saber que está buscando hacer la obra y no qué discurso tiene, sino en dónde quiere impactar y por qué razón se está siendo hecha, ¿no? Exacto. Me decía justo tu hermano, y lo dijo el otro día, hace ya en los ensayos, pero dijo algo que me quedó ahí grabado en la cabeza y que cada vez creo más, que es que se lee el corazoncito de una obra en cómo está hecha. ¿Qué razón principal hay para hacerla? Y eso es lo que ves si pasa o no pasa al público. Si esa razón principal que tuviste para hacerla está sucediendo en el público, bien. Si no, algo hay que analizar y ver por dónde se perdió, ¿no? ¿Qué te gustaría compartir, Cristian, sobre los desafíos que te planteó hacer tu papel de Lincoln, esta estatua de cera, y del director en esta complicada, divertida y profunda obra de Larry Tremblay que dirige Boris Schumann y que se presenta ahora? Es un texto, como bien dices, complicado. Es un texto hermoso, con palabras bonitas de decir, ¿sabes? Gozosas de decir. El gran desafío fue hacer que se entendieran todas las capas de realidad que sostienen ese texto, ¿no? Es una capa bajo capa, bajo capa, bajo capa, bajo capa. Y ese es el juego, y todo con un tono fársico. Entonces creo que nos ha costado y nos cuesta todavía funciones, ¿no? Encontrar, no creo mucho en tonos, pero en esta obra sí. En el tono justo para que pase la verdad del montaje y al mismo tiempo tenga la diversión que necesita esa obra para que sea entretenida, este juego de capas y capas y capas y capas y capas, ¿no? Entonces ese equilibrio es el que ha sido el gran desafío. Bueno, pues ha sido un placer tenerte acá, Cristian. Igualmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Claro que sí. Esta semana recomendamos En esta oportunidad les recomendamos que vayan a ver a Cristian Magaloni en Abraham Lincoln va al teatro, obra que tradujo y dirige Boris Schumann. La obra aborda el suceso de un presidente asesinado por un actor que por eso será recordado. Por otra parte, un director de teatro admirado y detestado por su comunidad se inspira en ese hecho histórico para crear una farsa sobre las enfermizas relaciones de poder y la esquizofrenia en el vecino país del norte, por lo que contrata a un par de actores que deberán hacer el papel de el gordo y el flaco para este efecto. la obra en la que además de nuestro invitado Cristian Magaloni actúan Emanuela Pin, Nelson Rodríguez y Ana Silvia Sánchez, se presenta en el Teatro La Capilla, ubicado en la calle de Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Las funciones son los lunes y martes a las 20 horas hasta el 24 de junio
Y tenemos 3 pases dobles para ver esta puesta en escena el lunes 19 de mayo y 3 pases dobles para ir a la función del martes 20 de mayo. Para obtenerlos, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. O manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de la Ciudad de México. Enviamos saludos a quienes nos escuchan por XHITC Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato y a Iguala Radio XHDOM, La Picosita en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Jimena López y Montserrat Castillo. Ingenieros Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción Alegría Martínez. Reportaje y conducción Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.